Bienvenidos a Detrás de los Códices con Iván Corona. Estamos en Tlaxcala de Xicoténcatl en la cabina de Radio Aire MX. Bienvenidos. En el episodio número 17 vamos a estar hablando de la Virgen Conquistadora. Una virgen que actualmente se venera y está ubicada en el exconvento de Las Llagas en Puebla, de la Catedral, unas calles hacia atrás sobre el Boulevard 5 de Mayo, en lo que actualmente es la zona conocida como Paseo de San Francisco. Esta virgen tiene una historia muy peculiar porque originalmente fue regalada a un capitán tlaxcalteca el 13 de agosto de 1521, el día de la conquista de Tenochtitlan. Y vamos a ver cómo es que de las manos de este capitán tlaxcalteca terminó en la ciudad de Puebla. Y también vamos a ver cómo el culto mariano en Tlaxcala y en general en los pueblos de la Nueva España en los primeros años del virreinato fueron clave para la conversión al cristianismo de los nativos tlaxcaltecas y de los demás pueblos, y también fue importante en el discurso nacionalista que se desarrolló en el siglo XVIII. Es decir, esta advocación mariana fue utilizada como medio de legitimar los linajes tanto tlaxcaltecas como de otros nobles al haber participado directamente en la conquista de Tenochtitlan. Así que bienvenidos a este episodio número 17 de Detrás de los Códices. Los primeros 14 episodios, del 1 al 14, los vas a encontrar en el canal de Tlaxcala la Conquistadora, en mi canal particular, y del episodio 15 en adelante los vas a poder encontrar a través de esta casa que es Radio Aire MX. César Cano en controles. Vamos a empezar. Vamos a ver unas imágenes del lado derecho, izquierdo, creo que es del derecho, mío, izquierdo de ustedes. Y en estas imágenes vamos a ver el origen de esta virgen, digámoslo así, el origen ya como propiedad tlaxcalteca. Y vamos a ver la lámina de lienzo de Tlaxcala que nos muestra cómo es que el 13 de agosto de 1521 Hernán Cortés conquista Tenochtitlan. Esta lámina vamos a ver que en la parte superior izquierda está Hernán Cortés con un tocado o penacho bastante grande, emulando a que ahora se había convertido en un capitán nativo, un capitán americano nativo, al estilo de utilizar estos grandes penachos, y delante de él están los capitanes tlaxcaltecas informándole de la rendición de Cuauhtémoc. Ahora, en la siguiente imagen vamos a ver un acercamiento a la parte superior izquierda de esta lámina de lienzo, que por cierto estamos analizando la lámina 48 de la copia de lienzo de Tlaxcala, hecha en 1773 por Juan Manuel Illánez del Huerto. En este acercamiento vamos a ver nuevamente a un español y a 3 tlaxcaltecas frente de él, y vemos que el español les está entregando algo. Si bien en las descripciones del lienzo de Tlaxcala no se hace una mención clara y específica de que ese sea el momento en el que Hernán Cortés les regala esta Virgen Conquistadora, sin duda, el hecho de que ya a finales del siglo XVI tuviera tanta relevancia esta imagen simbólica, o sea, existe, pero también hablando del simbolismo que representaba, bueno, sin duda podemos decir que este momento representa cuando Hernán Cortés le regala esta Virgen de María, que es pequeñita. Vamos a ver unas imágenes más adelante, pero es una imagen o una imagen bastante pequeña de María cargando al niño Jesús. Acompañó a Hernán Cortés durante toda la conquista y fue esta pequeña virgen la que había dejado en el Teocalli de México Tenochtitlan, y que, bueno, por fortuna, por suerte, lograron rescatarla durante la Noche Triste y terminó acompañando a Hernán Cortés en toda la campaña de conquista. Por eso se le conoce como la Virgen Conquistadora. ¿A quién le regalaron esta virgen? En la siguiente imagen vamos a ver a Axotécatl. El día de hoy, en la página de Facebook, 1 de agosto de 2025, si es que ves esto más adelante, publiqué en la página de Facebook un artículo o publicación sobre Axotécatl. Axotécatl era el Tlactoani de Atlihuetzía, uno de los señoríos que componían Tlaxcala, porque además de Tepeticpa, Cocotelulco, Tizatlan y Quehuistlan, había otros señoríos menores que conformaban esta
como que se le ha conocido como república. Ya te he explicado en otras ocasiones por qué no era una república, pero para irnos entendiendo, si es que vas viendo videos de este podcast por primera vez, digamos que era esta república. No solamente eran estos 4 señoríos, sino que también había otros. Por ejemplo, Hueyotlipan, Tecoac, Atlihuetzía y Topoyanco, entre otros. Eran alrededor de unos 20 señoríos en total que conformaban Tlaxcala. Bueno, Axotecal era el Tlactoani de Atlihuetzía, un señorío o altepetl que se encuentra en el antiguo camino real de Veracruz a Ciudad de México. Está al norte de la ciudad actual de Tlaxcala. Y este Axotecal fue distinguido durante la etapa de conquista de Tenochtitlan. Por eso Hernán Cortés le regaló a él esta Virgen Conquistadora. Las palabras de Hernán Cortés cuando se las entregó fue que Hernán Cortés no tenía nada de más valor que entregarle a Axotecal que esa pequeña Virgen. Le pudo haber regalado algo del oro que se quedó, pero bueno, le regaló la Virgen. A manera de reconocimiento a Axotecal por el buen trabajo que hizo durante la conquista, y además en agradecimiento porque la tradición oral dice que salvó a Hernán Cortés de la muerte durante la batalla, en alguna de las batallas que hubo. Axotecal regresa entonces a Atlihuetzía y trae consigo la Virgen, ahora conocida como la Conquistadora, y se la queda en su casa, donde coloca unas tablas en sus casas, y bueno, la coloca allí y la rodea de flores y mantos y otras cosas. Le empieza a dar culto y veneración. Axotecal y en general los tlaxcaltecas durante los primeros años de la conquista habían hecho una alianza con los españoles, pero esta alianza para ellos no incluía la conversión religiosa. Era algo así como, o sea, sí vamos juntos a conquistar Tenochtitlan, y de eso de que abandonemos nuestros dioses, bueno, hablamos luego de eso, ¿no? Bueno, en los primeros años, entre 1521 y en 1523, 24, la cantidad de españoles en la Nueva España pues era bastante, casi nula. Había unos cuantos cientos quizás algunos miles, si acaso, y estaban concentrados en la Villa Rica de la Veracruz y en la Ciudad de México. Tlaxcala, al ser aliada de la corona española, pues no tenía necesidad de tener una guarnición militar española. Y durante estos años los tlaxcaltecas pues vivieron prácticamente sin el contacto de los españoles. Y Axotecal aprovechaba esto para salir a bailar con la Virgen que le regaló Hernán Cortés durante las fiestas. Dicen que lo hacía con mucha reverencia, pero cuando en 1524 llegaron los primeros frailes ya con la misión de evangelizar y se enteraron de lo que Axotecal andaba haciendo con la Virgen, que andaba bailando con ella en las fiestas de su pueblo, bueno, le retiraron o le confiscaron esta Virgen y se la llevaron en primer lugar. Vamos a verlo vamos a hacer un paréntesis aquí para poder continuar con la historia. Le quitan la Virgen a Axotecal, que es la imagen que todavía estamos viendo, que es este cuadro de Juan Manuel Illaniez del Huerto, el mismo que pintó el lienzo de Tlaxcala que veíamos hace un momento. Y bueno, Axotecal, una vez que le retiran la Virgen, empieza entonces a tener roces con los españoles. Los frailes, algunos de los métodos que utilizaron para la evangelización fue que a los hijos de los nobles, de los principales tlaxcaltecas, se los llevaban al convento que originalmente estaba en las casas de Maxixcatzin, en Ocotelulco. Allí les enseñaban la doctrina cristiana y pues algunas otras cosas prácticas, pero obviamente principalmente el cristianismo. Y las actitudes que tomaron estos niños fueron bastante radicales, puesto que en una ocasión, ahí en el mercado de Ocotelulco, este grupo de jóvenes que estaban siendo instruidos por los frailes, se encontraron con el sacerdote del dios Ometoshtli y empezaron a tener una serie de enfrentamientos verbales de que si tú eres el malo, que si no nosotros somos los buenos, tú eres el malo, y el sacerdote no, que yo soy el bueno, y que ustedes están haciendo enojar a los dioses porque están haciendo que la gente los abandone. El punto es que los niños terminaron persiguiendo al sacerdote del dios Ometoshtli, lo que nos indica que no eran tan niños, pues salieron en persecución de un hombre adulto, y en eso que va escapando el sacerdote de Ometoshtli tropieza y los niños lo matan
por apedreamiento. Uno de estos niños posiblemente era el hijo de Axotecatl, del Tlactoni de Tlihuetzia, del que veníamos platicando, del conquistador de Tenochtitlan, del que le regaló la Virgen a Hernán Cortés. Y Cristóbal, cuando regresaba a casa de su padre después de estar en el convento, le destruía las tinajas de pulque que había en su hogar, porque seguramente los frailes le decían que emborracharse estaba mal, y el pulque emborracha a la gente. Y también le destrozaba los ídolos, como mencionaban los frailes, que tenía en su casa Axotecatl. Axotecatl, presionado por una de sus esposas, que eran polígamos, es decir, la madre de Cristóbal era una, pero otra le estaba presionando para que hiciera algo con el muchacho, porque ¿cómo era posible que le hiciera eso a su padre? En una de esas, que Axotecatl ya no aguantó más ni toleró las actitudes de Cristóbal, lo mandó traer con el pretexto de una reunión familiar y ya estando en su casa lo apaleó, lo arrojó de la azotea de su casa y finalmente lo terminó arrojando en unas brasas de fuego. El niño no murió inmediatamente, sino que dicen en los registros que pasó agonizando toda la noche y a la mañana siguiente, ya que había fallecido el muchacho, mandó traer a la mamá de este niño y le dio el cuerpo y le dio un grupo de soldados para que lo llevaran a la casa de ella y lo enterraran. Lo que no sabía la madre es que los soldados tenían órdenes de que al llegar a la casa de la madre del muchacho, la mataran también a ella y enterraran y ocultaran los dos cuerpos. Axotecatl pensó que siendo él el conquistador de Tenochtitlan, pues podía salirse con la suya. Y posiblemente se hubiera salido con la suya de no haber sido porque 2 años después de estos sucesos, estamos diciendo que esto fue aproximadamente entre 1524 y 1525, por allá de 1526 o 1527, un español que viajaba de Veracruz a Ciudad de México, al pasar por Atlihuetzia, que insisto estaba en el camino que iba de Veracruz a Ciudad de México, pasando por Tlaxcala, tuvo problemas con los sirvientes de Axotecatl y se hicieron de palabras y los sirvientes se fueron a acusar con Axotecatl y Axotecatl salió en defensa de sus sirvientes y el registro no dice si golpeó, amedrentó o qué es lo que le hizo al español, pero algo le hizo porque llegando a Ciudad de México denunció los maltratos de los que había sido objeto en Atlihuetzia. Eso inició una averiguación en contra de Axotecatl, pero por haber maltratado al español. Pero la investigación descubrió los homicidios del niño Cristóbal y de su madre 2 años antes. Y ahora sí, en la siguiente imagen vamos a ver una lámina del manuscrito de Glasgow o descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de Muñoz Camargo de 1585, en la que vemos que a Axotecatl junto a otros 6 pilis tlaxcaltecas, uno de ellos por cierto mujer, fueron ejecutados en 1527 bajo cargos de idolatría. Además de Axotecatl estaba, por ejemplo, Tecpanecatl, el Tlactoni de Topoyanco, que también había sido un capitán destacado en la conquista de Tenochtitlan. Entonces, bueno, ahí acabó la historia de Axotecatl, pero no acabó la historia de la Virgen Conquistadora. Volvamos a la historia de la Virgen. Una vez que los frailes le retiran la imagen a Axotecatl, se la llevan a las casas de Maxixcatzin, donde estuvo el primer convento. Posiblemente la Virgen también estuvo en un convento que se construyó en Cuitlixco, hoy desaparecido, y posteriormente, quizás a partir de 1527, esta imagen fue llevada al convento de San Francisco. En la siguiente imagen, nuevamente vemos una lámina del manuscrito de Glasgow, o descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, en la cual vas a ver un dibujo de cómo era el convento de Tlaxcala en el siglo XVI, y allí vas a ver que debajo del convento, o debajo de la entrada del templo principal, está escrito la Concepción. De allí que la advocación que tuvo este convento de Tlaxcala, que se convirtió en la catedral del primer obispado en América, tuvo la advocación de la Concepción, una advocación mariana, claro está, porque lo más posible es que la conquistadora hubiera estado ubicada en este convento
hasta que después se la llevaron. Antes de pasar allí, hay que decir que en la siguiente imagen vamos a ver una imagen, valga la redundancia, del ex convento de Atlihuetzía, que tiene la advocación de Santa María Concepción, y de hecho la parroquia, que aún está en funciones actualmente, también tiene una advocación mariana. Es decir, el pueblo de donde fue originario Axchatecatl, a pesar de que ya no tuvo a la Virgen Conquistadora, tuvo la advocación de Santa María, en este caso en su advocación de la Concepción, al igual que el primer, dependiendo de cómo te guste verlo, puede ser el primero, el segundo o el tercer convento que hubo en la ciudad de Tlaxcala, el convento que hasta ahora es la Catedral de Tlaxcala, el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción. Y en Tlaxcala, cada 15 de agosto era día de fiesta porque se celebraba a esta advocación. Los tlaxcaltecas habían adquirido como su patrona a Santa María porque la relacionaron con el hecho de que el día de la Asunción, el día 15 de agosto, fue el día en que los tlaxcaltecas celebraron la victoria de Tenochtitlan. La victoria de Tenochtitlan es el 13 de agosto, la noticia llega a Tlaxcala el 14 y el 15 es cuando los tlaxcaltecas hacen la fiesta por la conquista de Tenochtitlan. Y desde entonces se celebra el 15 de agosto a Santa María de la Asunción. Y aunque ya en Tlaxcala no está tan arraigado ese culto, por ejemplo, coincide con que en Huamantla, la feria, que también es una advocación mariana, coincide todavía con el 15 de agosto. Es decir, todavía hay reminentes o todavía se conservan estas tradiciones que datan de los primeros años del virreinato. ¿Y qué pasó entonces con la Virgen Conquistadora? ¿Por qué no se quedó en Tlaxcala? ¿Dónde fue su paradero? Bueno, actualmente se encuentra en el convento franciscano de la ciudad de Puebla y vamos a ver este convento en la siguiente imagen. En esta imagen vamos a ver el convento de San Sebastián de Aparicio y que el nombre correcto sería el Templo y Convento Franciscano de la Impresión de las Llagas de San Francisco. Y bueno, algunos lo conocen como el Convento de las Llagas, el Convento Franciscano. El nombre pues ya varía, ¿no? Dependiendo de cómo lo conozca cada quien, pero es el que se encuentra en la ciudad de Puebla, en el Boulevard 5 de Mayo, conocido porque a un lado está el centro comercial Paseo de San Francisco. Y en la siguiente imagen vamos a ver la Virgen Conquistadora. Dentro de este convento, en uno de estos nichos, se encuentra esta Virgen Conquistadora, que fue la que trajo Hernán Cortés y que le regaló a Axcotecatl el 13 de agosto de 1521. Esta Virgen sirvió para la advocación de Atlihuetzía, de Tlaxcala y también en sus primeros años de este convento. Y la pregunta es, ¿por qué si se la regalaron a un tlaxcalteca terminó en Puebla? Bueno, la respuesta es bastante simple y es que recuerda que por allá de la década de los 40 del siglo XVI, 1543 aproximadamente, no te quiero dar una fecha errónea, el obispado de Tlaxcala, cuya primer catedral fue el convento franciscano que estaba en la ciudad de Tlaxcala, se trasladó la sede del obispado de Tlaxcala a Puebla, pero no se cambió el obispado. Es decir, durante todo el virreinato, la catedral de Puebla en realidad era la catedral del obispado de Tlaxcala. De allí que esta imagen se llevara a la sede donde estaba la catedral del obispado. ¿Y por qué no está entonces en la Catedral de Puebla, sino en el convento franciscano? Bueno, es que la ciudad de Los Ángeles originalmente se fundó en el sitio donde actualmente es el barrio de San Francisco. De hecho, los portales o los portalitos, el portalito, hay unos portales allí en esa zona del barrio del Alto, actualmente ciudad de Puebla, que esa era la zona donde iba a estar el centro histórico de la ciudad de Puebla, pero debido a que no les gustó el lugar, porque al parecer sufría de inundaciones o tenía algo que no les gustó, la ciudad se refundó, se movió del lugar y entonces el centro pasó a estar donde ahora está la catedral.
pero el sitio donde quedó el convento franciscano, que no se abandonó, sino que siguió construyéndose, fue el sitio original donde se fundó la ciudad de Los Ángeles, y por eso la Virgen Conquistadora se llevó a este convento, que fue el primer convento de la ciudad de Los Ángeles. El edificio que veíamos hace un momento es el primer edificio religioso de la ciudad de Los Ángeles, incluso anterior a la Catedral de Puebla. La torre que tiene actualmente ya se construyó en el siglo XVIII, originalmente no era parte del diseño. Pero de ahí que se llevara a la Virgen Conquistadora de Tlaxcala a lo que los tlaxcaltecas entendían como una extensión de Tlaxcala, porque en los anales mexicanos de Cholula, Tepeaca y Puebla se menciona que entre los nahuas, entre los tlaxcaltecas, se conocía a la ciudad de Puebla como la ciudad de Los Ángeles y de Nuestra Señora Conquistadora. Es decir, hacían alusión a que si bien existía la traza española, también era una ciudad de indios. Y por eso, como San Francisco Tlaxcaltecapan era un barrio tlaxcalteca, donde vivían tlaxcaltecas y donde gobernaban los tlaxcaltecas, separados de la traza española, bueno, era muy apropiado entonces que los tlaxcaltecas de Puebla, donde estaba la sede del obispado, tuvieran a la Virgen Conquistadora. ¿Y cómo sabemos que realmente era un barrio tlaxcalteca? En la siguiente imagen vamos a ver un escudo de armas que se encuentra en este convento de San Francisco y está en una de sus entradas laterales. Yo creo que sería una muy buena idea que vayamos y hagamos una caminata en este barrio de San Francisco y en el de Analco. En este escudo de armas que se encuentra en una de estas entradas laterales vas a poder ver el escudo de Tlaxcala, porque insisto, este convento era el convento franciscano o el convento de San Francisco Tlaxcaltecapan, el primer barrio tlaxcalteca. Incluía también el barrio de Santo Ángel Analco, que posteriormente se separó y formó un barrio aparte, pero que también tiene orígenes tlaxcaltecas. Finalmente, vamos a ver en la siguiente imagen que para 1804 se hizo una reimpresión de un documento de 1582. Y aquí dice que es la información jurídica recibida en el año de 1582, con la que se acredita que la imagen de María Santísima, bajo la advocación de Conquistadora, que se venera en la capilla del convento de religiosos observantes de San Francisco de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles, es la misma que el conquistador Hernando Cortés endonó al gran capitán Gonzalo Alxotecatlococomitzi, indio del pueblo de Atlihuetzin, de la feligresía de San Dionisio, en jurisdicción de Tlaxcala. Entonces, incluso los tlaxcaltecas y, bueno, en general, las autoridades eclesiásticas de esta Catedral de Puebla se esforzaron en demostrar que la Virgen que actualmente está en este convento franciscano de Puebla es la Virgen que Hernán Cortés le regaló a Axotecatl, que luego le confiscaron los frailes, que se la llevaron a las casas de Maxiscatzin, donde estuvo el primer convento, luego a Cuitlixco, y luego a el convento franciscano de Tlaxcala, y que finalmente terminó en la Puebla de Los Ángeles. Esta Virgen, de hecho, algunas personas con las que yo he conversado han llegado a decir que debería de ser regresada a Tlaxcala, puesto que originalmente fue un regalo para los tlaxcaltecas. Sin embargo, el hecho de que se conserve en un convento de un lugar que fue tlaxcalteca dentro de la ciudad de Puebla, creo que reivindica o confirma que Tlaxcala y Puebla comparten orígenes bastante compartidos. Es decir, lejos de esta rivalidad que se ha venido desarrollando desde el siglo XIX, Tlaxcala y Puebla tienen más en común de lo que las diferencia. Y por último, en la última imagen de la presentación de hoy está la imagen de la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que es la advocación que tiene la Catedral de Puebla desde su fundación. Es decir, esta Virgen Conquistadora le dio advocación a varios recintos, desde las primeras casas de Maxiscatzin, el de Cuitlixco, el convento de Tlaxcala, el de Atlihuetzia, el de San Francisco, e incluso la Catedral de Puebla adquirió su advocación por esta Virgen o por esta imagen de María en su advocación de conquistadora. Y bueno, ya de ahí algunas de la purificación, de la concepción,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces es increíble cómo una imagen puede influir tanto o ser utilizada como símbolo de conquista, de conversión, de patronato real. La historia de la Virgen Conquistadora es también la historia de Tlaxcala y de Puebla. Así que en la siguiente imagen te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Soy Iván Corona de Tlaxcala, la Conquistadora. Puedes seguirme en Spotify, en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Saludos a quienes están viendo esto en vivo en TikTok. Y además del canal de Tlaxcala la Conquistadora, tengo este podcast que se lleva a cabo los viernes aquí en esta casa que es Radio Aire MX. Y también tengo el grupo de lectura Voces del Pasado que se transmite los jueves a las 6:30 de la tarde. Tengo recorridos en el Centro Histórico de Tlaxcala y en otros puntos de interés llamado La Caminata, en el que a través de códices y fuentes históricas vamos justo a los lugares donde ocurrió la historia. Sígueme también en Conquistadores Americanos, mi canal y página alternativos. Y por último, también, por favor, sigue y suscríbete a este canal, Radio Aire MX, la casa productora de desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión. Tienen su noticiero, Centinela 21, Olango, tienen Tlax Nativo y Felices 30, podcast que te recomiendo que veas y que les des un vistazo. Así que este fue Detrás de los Códices, episodio 17, la historia de la Virgen Conquistadora. Por ahí en cabina, ¿tenemos algún comentario en YouTube, César? Y, a ver, vamos aquí a revisar los de TikTok. Dice, aparte de todos los que dicen traidores, etcétera, etcétera, que gracias porque elevan la audiencia. Dice, a ver, vamos a ver algunos comentarios. Dice, ya para qué con ofensas, te pagan o qué onda. Tlaxcaltecas son los Judas, que viva Tlaxcala. Mira qué buena onda, al menos se quedaron viendo todo el en vivo. Perfecto, pues les agradezco a la audiencia de Radio Aire MX y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Soy Iván Corona y nos vemos en la siguiente transmisión de Detrás de los Códices. Gracias a César Cano en controles. Saludos.